Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, Relatos de André. Hoy es un día especial, ya que tendré una nueva colaboración con un tema bastante interesante. Mi invitado el día de hoy es Rinkusu, del canal Te lo cuenta Rinkusu. Un saludo André y gracias por la invitación, espero que les guste mucho este video, tanto como nosotros al hacerlo. Bienvenidos a el iceberg de los UPARTs. Un UPART, por sus siglas en inglés, Out of Place Artifact, objeto fuera de lugar, también llamado objeto fuera de tiempo, es un término acuñado por el naturalista y criptozoólogo estadounidense Ivan T. Sanderson, para denominar a un objeto de interés histórico, arqueológico o paleontológico, que se encuentra en un contexto muy inusual o aparentemente imposible, que podría desafiar la cronología de la historia convencional. Este término no es de uso científico, por lo tanto su uso se limita mayoritariamente a los entusiastas de lo paranormal y otros investigadores no científicos, también conocidos como paracientíficos. El presente iceberg trata de eso, exponer los UPARTs más intrigantes, fascinantes y perturbadores. Como siempre, si te gusta mi contenido y quieres apoyarme a crecer, dale like al video, suscríbete activando la campanita y compártelo con los que más quieres. También, si gustas puedes unirte a los miembros del canal. Sin nada más que decir, empecemos con el nivel 1. Nivel 1. Cráneos de cristal. Los cráneos de cristal son unas esculturas con forma de cráneo talladas en cuarzo transparente o translúcido, conocido también como cristal de roca, cuyos supuestos descubridores afirmaban que eran artefactos mesoamericanos precolombinos. Sin embargo, ninguno de los especímenes que fueron puestos a disposición para su estudio científico han sido autentificados como precolombinos. Los resultados de estos estudios demostraron que los cráneos de cristal examinados fueron elaborados a mediados del siglo XIX o más tarde, casi con certeza en Europa durante una época cuando había mucho interés en las antiguas culturas precolombinas. A pesar de algunas afirmaciones presentadas en diversas publicaciones, las leyendas sobre cráneos de cristal con poderes místicos no forman parte de la mitología y el mundo espiritual de los indígenas mesoamericanos o de otros amerindios. Algunos miembros del movimiento New Age afirman con frecuencia que los cráneos muestran fenómenos paranormales, siendo frecuentemente representados de esta forma en obras de ficción. Los cráneos de cristal han sido un tema popular, apareciendo en numerosas series televisivas de ciencia ficción, novelas, películas, videojuegos y una marca de vodka. Mecanismo de anticitera. El mecanismo de anticitera es una computadora analógica o mecánica de la antigüedad. Supuestamente construido por científicos griegos, el instrumento se data entre el año 150 y el año 100 a.C., o según una observación reciente, hacia el año 200 a.C. El componente fue recuperado en el mar Egeo, entre los años 1900 y 1901, de un antiguo naufragio, cercano a la isla griega de Anticitera. Este artefacto aparentemente fue diseñado para predecir posiciones astronómicas y los eclipses de hasta 19 años, con propósitos astrológicos y calendáricos, y predecir también la fecha exacta de 6 certámenes griegos antiguos, entre los que se encuentran los 4 principales juegos panhelénicos y 2 juegos más de menor entidad. Se debía encontrar alojado en una caja de madera, cuyas dimensiones eran de 340 por 180 por 90 milímetros. El dispositivo es un complejo mecanismo de relojería, compuesto de al menos 30 engranajes de bronce. Los restos fueron encontrados como 82 fragmentos separados, de los cuales solo 7 contenían inscripciones importantes o engranajes. El engranaje más grande mide aproximadamente 140 milímetros de diámetro y originalmente contaba con 223 dientes.
Es probable que el mecanismo de Anticitera no fuera el único, como muestran las referencias de Cicerón sobre estos mecanismos. Esto da soporte a la idea de que hubo una tradición en la antigua Grecia de tecnología mecánica compleja. Todos los fragmentos recuperados del mecanismo de Anticitera se custodian en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Enigmalito de Williams. El enigmalito de John J. Williams fue descubierto en 1998 en una excursión realizada en un lugar semidesértico de Norteamérica, alejado de cualquier núcleo de población. El artefacto presenta la apariencia de un componente electrónico encajado en una piedra de granito natural sólido. Dicho componente no presenta rasgos de haber sido pegado o soldado, por lo que se deduce que el objeto ya existía en el momento en que tuvo lugar la formación de la roca, 100.000 años. Dicho artefacto ha sido comparado por los investigadores y es similar a un conector eléctrico tipo XLR. Presenta una atracción magnética débil y las pruebas de continuidad eléctrica muestran una resistencia cercana a la de un circuito abierto. Sus 3 pins parecen estar compuestos de algún tipo de metal, y la matriz inserta en la piedra parece cerámica o un material parecido. Los análisis efectuados mediante rayos X potentes, los de uso corriente no han mostrado efectos sobre la roca, delatan que la matriz del componente se prolonga en una confusa estructura interna que incluye una cavidad. Dedo de gigante de Egipto. En marzo del 2012, la revista alemana Bild publicó un artículo en donde se aseguraba habían encontrado los restos de un gigante en territorio egipcio. El dedo, el cual estaba momificado, tenía todas las características de uno humano, salvo su tamaño, el cual alcanzaba los 38 centímetros de largo. De acuerdo a la publicación, las fotografías tienen fecha de 1988, pero estas nunca habían salido a la luz hasta que el diario pudo conseguirlas. Las imágenes fueron tomadas por el empresario suizo y aficionado a la historia y cultura del antiguo Egipto, Gregor Spoerri. Según relata, en 1988, uno de los proveedores privados que hacían vida en Egipto, de nombre Bir Hooker, le prometió organizar una reunión con un antiguo saqueador de tumbas. La reunión se llevó a cabo en una pequeña casa conseguida por Hooker, a 100 kilómetros al noroeste de El Cairo. El empresario recibió una bolsa grande con un olor bastante fuerte. Al abrirla, encontró el enorme dedo envuelto en harapos. Obviamente, Spoerri decidió pagar los $300 que exigió el hombre para tomarles algunas fotografías. Para comprobar el tamaño del dedo, el hombre colocó un billete de 20 libras egipcias al lado de este. Estaba seco y muy ligero, pero intacto. Spoerri aseguró que la criatura debió medir, al menos, 5 metros de altura. El martillo de Londres. En junio de 1936 el señor y la señora Maxham paseaban por Red Creek, cerca de la ciudad tejana de Londres, cuando encontraron una roca en el suelo de la que salía un pequeño pedazo de madera. Unos años después, el hijo de ambos rompió la roca, dejando al descubierto la cabeza metálica de un martillo. La cabeza es rectangular, en un extremo tiene una concavidad con forma de cruz, y por la otra parte tiene un saliente central convexo. Los propietarios originales del martillo afirmaban que cuando rompieron la piedra, la parte metálica no estaba oxidada. El mango es de madera, la cual no está petrificada. Manuscrito Voynich. El manuscrito Voynich es un libro ilustrado, de contenidos desconocidos, escrito por un autor anónimo, en un alfabeto no identificado y un idioma incomprensible. Su nombre proviene del comerciante de libros antiguos Wilfrid M. Voynich, quien lo adquirió en 1912. Actualmente se conserva en la Biblioteca Beinecke de libros raros y manuscritos de la Universidad de Yale como MS 408. La datación por carbono 14 ha determinado que el pergamino en el cual está escrito fue fabricado entre 1404 y 1438. El análisis estilístico, tanto de la escritura como de las ilustraciones, ha corroborado su origen en el siglo XV y la procedencia de algún país de Europa Central, posiblemente Alemania o el norte de Italia. Se cree que el emperador Rodolfo II del Sacro Imperio pagó 600 ducados de oro por él, aunque no existe registro de tal operación,
y es seguro que el manuscrito pasó a uno de sus consejeros, el médico y farmacéutico Jacobus de Tepenec, cuya firma es débilmente visible en el primer folio. Desde entonces estuvo en varias manos hasta acabar en la biblioteca del Colegio Romano. Allí permaneció más de 2 siglos, cuando en 1912 la colección que lo incluía fue adquirida por Wilfrid Voynich. El manuscrito consta actualmente de unas 240 páginas, algunas de ellas hojas plegables de distintos tamaños. Las ilustraciones que pueblan la mayoría de las páginas incluyen plantas y hierbas, contenedores farmacéuticos, diagramas astronómicos y zodiacales y extraños sistemas de tuberías y bañeras poblados por figuras femeninas desnudas. El idioma en que está escrito, llamado voynichés, obedece la ley de Zipf, al igual que otros lenguajes humanos, pero se distingue de la mayoría de ellos por una entropía anormalmente baja, efecto de un conjunto de regularidades que hacen que la combinación entre los caracteres sea muy predecible. Esto quiere decir que su idioma es muy extraño. El manuscrito Voynich ha sido estudiado por muchos criptógrafos profesionales, lingüistas y aficionados, incluidos descifradores de códigos estadounidenses y británicos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Las hipótesis sugeridas abarcan desde un idioma o dialecto desconocido, algún cifrado sofisticado o un engaño sin sentido. Ninguna de las muchas soluciones reclamadas han sido verificadas de forma independiente y el manuscrito continúa sin descifrar. Piedra de los 12 ángulos. La piedra de los 12 ángulos es un bloque de piedra de la cultura inca que forma parte de un palacio ubicado en la calle Jatún Runio, en la ciudad de Cusco, Perú, popularmente conocido por su gran acabado y bordeado perfeccionista, propio de la arquitectura inca y actualmente considerado patrimonio cultural de la nación del Perú. La piedra forma parte de la sede del Palacio Arzobispal de Cusco, que anteriormente fue la residencia de Inca Roca, el sexto soberano del Curacasco del Cusco. Lámparas de Dendera. Las lámparas de Dendera es el nombre que reciben, en medios pseudocientíficos, varios relieves de piedra, solos o en doble representación, esculpidos en los muros del templo de Hathor de Dendera, en Egipto, iniciado por Nectanebo I y terminado en época romana. Los bajorrelieves son interpretados por los egiptólogos como una serpiente surgiendo de una flor de loto, un símbolo de carácter mitológico. Los espléndidos y enigmáticos relieves de la cripta son cosmogónicos y muestran una serpiente, símbolo del principio dualista subyacente en toda la creación, como en el Génesis la separación del cielo y la tierra, nacida de una flor de loto, símbolo de la creación como una manifestación de la conciencia. Comenta John Anthony West, autor y conferencista estadounidense. Algunos investigadores plantean la hipótesis de que los relieves representan el uso de la tecnología eléctrica en el antiguo Egipto, comparando los objetos centrales de los relieves con otros dispositivos similares más modernos, como los tubos de Heisler, tubos de Crookes y lámparas de arco eléctrico. Esta hipótesis parece obvia para el ufólogo Eric von Däniken, más aún al encontrarse en una cripta secreta. Däniken ignora u omite que también existen representaciones similares en la planta baja y en otras zonas del templo. Peter Krasa y Reinhard Habeck han ideado una teoría básica de la operación del dispositivo como lámpara eléctrica, aunque sus conclusiones no han sido aceptadas por la egiptología. Agujero estrella de Volda. En noviembre de 2007, trabajadores descubrieron un misterioso agujero en forma de estrella mientras excavaban en Volda, Noruega. El agujero de 6 centímetros de diámetro y 7 puntas se adentraba en la roca de manera insistente, sin que nadie pudiera determinar su origen o longitud exacta. Aunque se especuló que pudo haber sido creado por actividad humana en las décadas de 1930 y 1950, los expertos descartaron esta posibilidad debido a su longitud, ángulos y pulido interior perfecto. A pesar de la falta de explicación, se aceptó la teoría de que el agujero fue creado por el hombre o por capricho de la naturaleza en el pasado siglo. La causa exacta del agujero de Volda sigue siendo desconocida. Piedras Tjurunga. Las piedras Tjurunga, Tjuringa o Churinga son un famoso artefacto ubicado en Australia Occidental. Son conocidas por ser un símbolo clásico del arte egipcio durante el reinado de Akenatón. En esta representación, los rayos solares están representados por pequeñas manos que tocan a la humanidad. La imagen muestra a la familia de Akenatón envuelta por los rayos de Atón, que simbolizan el sol. Es interesante notar que en ambas representaciones se pueden observar las pequeñas manos al final de los rayos solares.
Las piedras Tjurunga son un objeto fascinante que fusiona elementos del arte egipcio y la cultura aborigen australiana, brindando una conexión visual única entre ambos mundos, algo raro ya que Egipto y Australia están ubicados a miles de kilómetros. Artefacto de aluminio de Aiud, Rumanía. Un grupo de trabajadores descubrió un artefacto en Transilvania, cerca del río Mures. Junto con huesos fósiles de un mastodonte, encontraron un bloque de aluminio en el mismo estrato. El objeto fue donado al Museo de Historia de Transilvania y se determinó que estaba compuesto principalmente de aluminio, con otros 11 metales en proporciones específicas. Su antigüedad se estima en alrededor de 20.000 años según la capa geológica en la que se encontró. Los científicos quedaron sorprendidos ya que el aluminio puro no se encuentra naturalmente y su tecnología de obtención es relativamente reciente. La composición y estructura inusual del objeto han generado diferentes teorías sobre su origen, incluyendo la posibilidad de que fuera parte de una nave espacial. En 1995, Florin Gorgita redescubrió el artefacto y pruebas adicionales respaldaron la idea de que podría ser parte de un tren de aterrizaje de un avión. Existe también una teoría esotérica que sugiere que es una pieza de un vimana, un antiguo vehículo de transporte avanzado. Artefacto de Coso. El artefacto de Coso es una bujía encontrada en una roca en 1961 en Olancha, California. Virginia Maxey especuló que tenía una antigüedad de 100 o 500.000 años, pero sin evidencia o método de datación. La teoría de los 500.000 años se basa en la opinión de un geólogo anónimo sin credenciales conocidas. El origen del artefacto ha dado lugar a especulaciones pseudocientíficas como civilizaciones antiguas, visitas extraterrestres o viajeros en el tiempo. Sin embargo, investigadores sugieren que es una bujía Champion de los años 20 envuelta en óxido de hierro, común en objetos metálicos enterrados. La ubicación actual del artefacto es desconocida y Virginia Maxey no comenta al respecto. Artefactos de Tucson. Los artefactos de Tucson fueron encontrados en 1924 cerca de Picture Rocks, Arizona. Se creyó inicialmente que eran objetos creados por civilizaciones mediterráneas antiguas que habían cruzado el Atlántico en el siglo I. El hallazgo consistió en 31 objetos de plomo, incluyendo cruces, espadas y parafernalia religiosa. Tenían inscripciones en hebreo y latín, imágenes de templos, retratos de líderes, ángeles e incluso un dinosaurio. Algunos creyentes interpretaron los números romanos inscritos como la fecha de creación. El sitio carecía de otros artefactos, cerámica, restos humanos o señales de asentamientos. Charles Manier descubrió la primera cruz y Thomas Bent se convenció rápidamente de su autenticidad. Sin embargo, se descubrió que los artefactos eran un engaño. Bolas de piedra talladas. Las bolas de piedra talladas son unas piedras esféricas talladas con diferentes surcos y cuyos tamaños van de los 70 milímetros a los 114 milímetros. Datan de hace unos 4.000 años y el gran número de ellas, se han encontrado vestigios de hasta 375 de estas bolas principalmente en Escocia, hace suponer que eran algo muy popular, aunque se ignora totalmente el uso que le daban. Algunos creen que se trataba de alguna especie de amuleto mágico y otros que eran algún tipo de arma arrojadiza. Otras teorías apuntan a que se trataban de pesas para algún tipo de balanza o incluso que se usaron para practicar algún juego. Figuras de arcilla en Idaho. En 1889, se descubrió una pequeña estatuilla de barro en Nampa, Idaho, Estados Unidos. Esta figura humana fue encontrada en un pozo minero a una profundidad de 100 metros, en una capa arcillosa sedimentada que se había formado hace millones de años. La estatuilla medía menos de 4 centímetros de altura y representaba una figura femenina, de una belleza comparable a las mejores esculturas de la antigua Grecia. Su hallazgo tuvo lugar en capas del periodo Plioceno y Pleistoceno, con una antigüedad estimada entre 7 millones y 400.000 años. Huevo cósmico portugués. Peter Daughtry, un investigador británico y autor de Atlantis y la Ciudad de Plata, descubrió una piedra intrigante en Silvis, Algarve, Portugal. Esta piedra única, con aproximadamente 7.000 años de antigüedad y que se asemeja a un huevo de creación cósmica, presenta un símbolo sorprendentemente similar al diseño de la doble hélice del ADN. Estos huevos de creación, a menudo representados con una serpiente enroscada, están conectados a mitos conocidos. Los motivos mitológicos de los huevos de creación cósmica existen en diversas culturas de todo el mundo, incluyendo la mitología griega, conocido como el huevo órfico, mitología china y egipcia. La piedra se encontraba cerca de Silvis, un posible lugar de la Atlántida, y ahora se exhibe en el Museo de Lagos. Clasificada como un menhir de pie, en realidad es un huevo esculpido con un símbolo elevado que se asemeja a un bastón. La presencia de este símbolo anterior al descubrimiento de la doble hélice en 1953 plantea preguntas sobre la mitología antigua y sus posibles verdades. Los glifos de Gosford, Australia. Unos jeroglíficos descubiertos en Australia son datados entre el 1779 y el 2748 a.C., justo después del reinado de Khufu, conocido como Keops.
Se cree que el texto fue escrito por el hijo del faraón Yedefra, quien lideró una expedición hacia el oeste. El mensaje describe su agotador viaje, su muerte en tierras extranjeras y su descanso eterno. Se menciona un foso alrededor de una pirámide llamado Aguas de Lamer. En otro muro erosionado, se menciona la tragedia causada por una serpiente y el uso de medicina y oraciones para intentar salvar a Yedefra. También se describen los rituales funerarios y la ubicación de la tumba real sellada. Aunque los intentos de excavación no han sido exitosos, se espera que el uso de técnicas de escaneo láser ayude a descubrir más artefactos en el sitio. La enigmática caja de Christensen. Hace tiempo, se encontró una enigmática caja maletín llena de ilustraciones de extraterrestres con alas, fechadas en julio de 1977, perteneciente a Daniel J. Christensen de Holanda. La caja contiene 209 documentos, incluyendo dibujos de ovnis, extraterrestres y seres alados, junto con detalladas transcripciones. Se especula si el propietario tuvo algún contacto extraterrestre. Las imágenes de la caja han generado gran intriga en las redes sociales, planteando numerosas preguntas y enigmas. Se menciona un posible encuentro en la bahía de Tampa en 1977, donde se describe a los extraterrestres con 4 caras y 4 alas. Además, se hace referencia a relatos bíblicos y avistamientos en Brasil. Las figuras representadas en los dibujos tienen similitudes con deidades y esculturas antiguas de diversas culturas. La historia de esta misteriosa caja sin duda despierta el interés de los investigadores. Roca redonda de Bosnia. En Bosnia Central, una enigmática roca redonda de unos 3 metros de diámetro, posiblemente la más grande del mundo con más de 30 toneladas de peso, ha generado diversas teorías sobre su origen. Situada cerca de Savidovići, la roca parcialmente enterrada ha atraído turistas tras ser acondicionada por Suat Keserovich, quien la descubrió en su propiedad. A pesar del interés local, las autoridades no muestran entusiasmo. El Indiana Jones bosnio, Semilos Manajic, sugiere que la roca es obra de una antigua civilización, aunque científicos sostienen que podría ser una concreción sedimentaria. El lugar se ha convertido en una atracción turística con miles de visitantes. Las esculturas Dogu. Las esculturas Dogu son antiguas estatuas de arcilla descubiertas en Japón, creadas hace unos 7000 años antes de Cristo por el pueblo Jomon. Estas figuras son únicas y no se parecen a ningún otro objeto antiguo conocido. Han sido objeto de diversas interpretaciones a lo largo del tiempo, desde representaciones de fertilidad hasta visitantes extraterrestres. Algunos teóricos sugieren que las esculturas se asemejan a trajes espaciales modernos, debido a ciertas características compartidas. Sin embargo, estas interpretaciones carecen de respaldo científico sólido. Las esculturas Dogu siguen siendo un enigma, y su propósito exacto sigue siendo desconocido. A pesar de las teorías especulativas, su verdadero significado continúa siendo objeto de debate y curiosidad entre los expertos. Nivel 2. El mapa de Piri Reis. Este enigmático mapa fue descubierto en Estambul en el año 1929. Sin embargo, fue dibujado en 1513 por el cartógrafo otomano Piri Reis. El análisis de esta antigua pieza ha sido objeto de múltiples debates, pues en él se muestra lo que parecen ser las costas de América y de la Antártida, mucho antes de que éstas fueran exploradas. Piedras de Ica. Estas son una colección de piedras del tipo andesita provenientes del Perú. En 1961 fueron encontradas por campesinos en un depósito oculto bajo las arenas del inmenso desierto de Ocucaje. Estas piedras se caracterizan por estar decoradas con supuestos antiguos dibujos de dinosaurios y artefactos tecnológicos avanzados. Este descubrimiento, no exento de una gran polémica, estaría afirmando que hubo coexistencia del hombre con los dinosaurios, por lo que nuestra antigüedad se remontaría al menos a 60 millones de años, a diferencia de los 40 a 250.000 que la paleontología establece. Reloj suizo en una tumba china. Este artefacto fue hallado durante la apertura de una tumba de la dinastía China Ming, sellada hace más de 400 años. Este reloj miniatura con forma de anillo, prácticamente idéntico a los que comenzaron a usarse en Europa a partir del año 1780, presentaba las agujas marcando las 10 horas y 6 minutos, pero lo más impactante es que tenía perfectamente inscrita la rúbrica de su manufactura suiza, en idioma inglés. Por el momento histórico en el que la tumba había sido sellada, cualquier método para la construcción de un artefacto como ese era imposible. Baterías de Bagdad. Se trata de un conjunto de jarrones fabricados en el Imperio Parto, entre el año 248 a.C. y el 226 después de Cristo. Fueron descubiertas en 1938 por el arqueólogo alemán Wilhelm König. Están hechos de arcilla y miden unos 14 centímetros de alto por 4 centímetros de diámetro. En su interior presentan un sistema técnicamente muy similar
a algunas baterías convencionales actuales, pues cuando se llenaban de algún líquido electrolito, se creaba una reacción electroquímica que generaba una corriente eléctrica de entre 1 y 2 voltios. Los posibles fines para estas pueden haber sido medicinales, para técnicas de galvanoplastia, rituales mágicos o simplemente contenedores. Esqueletos gigantes en Ecuador. En el sur de este país, una pequeña población cercana a la frontera con Perú fue testigo de lo increíble. Los habitantes del lugar afirman que de ahí recuperaron huesos de humanos gigantes, pues en 1965, cuando el sacerdote Carlos Miguel Vaca Alvarado exploró el terreno junto a unas 25 personas, lograron localizar los restos de un gigante de unos 7 metros de altura. Los fragmentos pueden observarse en el Parque Jungfrau de Suiza. Otros huesos de esa colección se exponen en el Museo Individual del Investigador Paranormal Klaus Dona. La piedra rúnica de Kensington. Aunque la mayoría de los historiadores la consideran un engaño, la cuestión aún se debate. Esta piedra es una losa de 92 kilogramos de piedra grauwacke cubierta de runas, que supuestamente fue descubierta en el centro de Minnesota en 1898. Debido a la inscripción en la piedra y en caso de que la autenticidad de esta fuese comprobada como cierta, sería una clara prueba de que los vikingos llegaron primero a América, unos 140 años antes que Cristóbal Colón. Fragmento de engranaje hallado en carbón. Un residente de la ciudad de Vladivostok encontró incrustada en su carbón una barra de metal brillante con dientes, aparentemente parte de un sistema construido para engranar con una rueda dentada. Según las pruebas de carbono realizadas, este fragmento data de millones de años, por lo que su origen es difícil de explicar. Algunos especulan que antiguos extraterrestres inteligentes lo dejaron en la Tierra en alguna época pasada, u otra teoría más descabellada, apunta que los reptiles de los que supuestamente evolucionaron los dinosaurios, cuyos restos se encuentran en algunos raros asentamientos de Pensilvania, eran lo suficientemente inteligentes como para fundir y forjar metales. Esferas de piedra de Costa Rica. Estas monumentales esferas de piedra fueron descubiertas en el delta del Diquís en el año de 1939 y apuntan a ser la prueba de que la Atlántida, la mítica isla continente descrita por el filósofo griego Platón, estuvo en América. Según antropólogos, las casi 200 esferas encontradas hasta la fecha son la evidencia de que en su lugar de descubrimiento se asentó una sofisticada civilización marítima. En su investigación, La Atlántida en América, explican que ésta desarrolló una escuela de navegación, para la cual las piedras esféricas constituían un importante instrumento. Gracias a ellas, los marineros podían orientarse y conocer las rutas del mar. Asimismo, basados en la alineación de algunas esferas, los antropólogos afirman que éstas señalaban otros sitios megalíticos, como las columnas de Hércules, las pirámides de Egipto, Stonehenge en Inglaterra y la isla de Pascua. Artefactos quimbaya. Estos también denominados aviones precolombinos o pájaros de Otún, son figuras zoomorfas datadas aproximadamente entre los años 1500 a.C. y 1000 después de Cristo, perteneciente al arte precolombino, en concreto al arte quimbaya. Actualmente están exhibidas unas 24 piezas en el Museo de Oro en Bogotá, pero se cree que hay muchas más que fueron sacadas del país de forma ilegal o conservadas en manos de coleccionistas privados. Estos objetos se interpretan como figuras zoomorfas de aves, insectos o peces, de ríos o del mar, a pesar de la lejanía del mar de la zona donde habitaban. Según autores, estos objetos representan aviones modernos de mediados del siglo XX, inexistentes en aquella época, debido a sus características que presentan, encontrando alas, alerones, colas y timones, que son más propias de los aviones que de los animales. Fenómeno celeste en Nuremberg de 1561. Una octavilla elaborada en madera en 1566 por el artista Hans Glasa, describe un evento ocurrido en la localidad alemana Nuremberg 5 años antes, en el momento de la salida del sol, el 14 de abril de 1561. Este fue un avistamiento masivo de fenómenos celestes u objetos voladores no identificados. Ha sido interpretado por algunos entusiastas de los ovnis modernos como una batalla aérea de origen extraterrestre, pues describe objetos de diversas formas, incluidas cruces, globos terráqueos, 2 medias lunas, una lanza negra y objetos tubulares, de los que emergieron varios objetos redondos más pequeños y se lanzaron alrededor del cielo al amanecer. Brazalete de obsidiana de Turquía. En Turquía, se descubrieron los restos de una pulsera de obsidiana en Asikli Hoyuk en 1990. El brazalete, datado en el año 7500 a.C., tiene un diámetro de 10 centímetros, una anchura de 3.3 centímetros y una banda en relieve de 7 milímetros de altura en el centro. Los investigadores han estudiado el brazalete utilizando tecnología avanzada y han revelado la habilidad técnica sofisticada de los artesanos de la época, comparable a las técnicas de pulido modernas. Este descubrimiento arroja nueva luz sobre las sociedades del Neolítico y su producción de objetos ornamentales.
La pulsera es única y muestra una forma compleja con una cresta anular central. El estudio ha sido realizado por investigadores del CNRS y la Universidad de Estambul en colaboración con otras instituciones. También se están analizando otros objetos ornamentales en diferentes yacimientos arqueológicos. Cabezas del río Hawkesbury. Las cabezas del río Hawkesbury son dos cabezas desenterradas cerca del río Hawkesbury en Australia, con rasgos semíticos. La primera de ellas, de 75 centímetros de altura, representa a un hombre con barba y un gorro. Y la de la derecha alcanza los 60 centímetros y parece una mujer con los cabellos rizados. Lo que ocurre con estos dos rostros es que parecen ser Mitra y Demeter, una figura persa y otra de la mitología griega, que no tendrían por qué estar en Australia. Campana Anderson. En 1944, Newton Anderson, de 10 años, encontró una campana de bronce dentro de un trozo de carbón bituminoso en su sótano en Virginia Occidental. Este carbón se estima que tiene unos 300 millones de años. Fue llevada al laboratorio de la Universidad de Oklahoma para su análisis. Los resultados revelaron una combinación inusual de metales que difiere de las aleaciones modernas conocidas. La campana se hizo famosa en un programa de televisión y ahora forma parte de la colección Genesis Park. Anderson investigó el origen de la campana y encontró similitudes con deidades babilónicas e hindúes. Aunque parece improbable, la campana pudo haber sido depositada en una veta expuesta de carbón y quedó atrapada en una suspensión de esta roca que se endureció a su alrededor. Comparaciones visuales entre la campana encontrada y una campana garuda muestran similitudes. Fuente Magna. La fuente magna, también conocida como vaso fuente, es un recipiente de piedra de gran tamaño que fue descubierto en Bolivia, a orillas del lago Titicaca por un agricultor local. Su filiación cultural y cronología es incierta, al igual del contexto donde fue hallado. El interior del cuenco se encuentra grabado en caracteres cuneiformes sumerios, protosumerios y semitas mesopotámicos. Es una pieza grande, semejante a un vaso para libaciones, utilizado probablemente durante ceremonias religiosas. Actualmente se encuentra en el Museo de Metales Preciosos Precolombinos de la calle Jaén 777, en La Paz, Bolivia. Caverna de Anubis. La caverna de Anubis en Oklahoma, Estados Unidos, ha desconcertado a los investigadores debido a las representaciones encontradas que sugieren la presencia de un antiguo culto egipcio en la América precolombina. Las cuevas contienen esculturas inusuales de Anubis, el dios egipcio representado como un chacal, y una enigmática escultura de un toro. Además, se encontró una roca de arenisca a lo largo del río Arkansas que representa un toro similar al representado en la cueva. La iconografía también incluye escritos en la antigua lengua celta del Ogam. El descubrimiento de la cueva se remonta a 1968, y desde entonces ha habido teorías sobre la presencia de antiguos adoradores de Mitra y posibles conexiones con los vikingos. Sin embargo, debido a la ubicación inusual y la precisión de las representaciones, algunos plantean la posibilidad de un fraude. El coche de juguete de Mardin. En diciembre de 2011, se descubrió en el distrito Kızıltepe de la provincia de Mardin, en el sureste de Turquía, el que se considera el primer carro de juguete del mundo de la Edad de Piedra tardía. El carro, hecho de piedra, tiene alrededor de 7.500 años de antigüedad. Además del carro, se encontraron muñecas y silbatos de piedra, que se estima tienen entre 5.000 y 6.000 años de antigüedad. Los arqueólogos consideran que la rueda fue inventada en Mesopotamia alrededor del 5500 a.C., por lo que este descubrimiento revela que nuestros antepasados ya conocían la rueda hace miles de años. Algunos científicos sugieren que el juguete podría haber sido utilizado como una urna funeraria, o como una representación de un vehículo utilizado en la Edad de Piedra tardía. Aunque el hallazgo plantea nuevas preguntas, es un enigma fascinante que despierta el interés de los arqueólogos y amplía nuestro conocimiento sobre la antigüedad. Las cabezas de Hexham. Las cabezas de Hexham son dos pequeñas esculturas de piedra descubiertas en 1971 en Hexham, Reino Unido, por los hermanos Colin y Leslie Robson. Una de las esculturas representa a un niño monstruoso y la otra a una niña con apariencia de bruja. Según la familia Robson, después de su hallazgo comenzaron a experimentar sucesos extraños, al igual que algunos vecinos. Las esculturas fueron entregadas a arqueólogos, entre ellos Ann Ross, quien creía que eran artefactos celtas relacionados con el culto de las cabezas. Sin embargo, Desmond Craigie afirmó ser el autor de las esculturas creadas para que su hija jugara. Frank Hyde, a quien se le entregaron las esculturas para su investigación en radiestesia, desapareció junto con las piedras. Expertos confirmaron que las esculturas no eran de cemento, sino de arenisca con pigmentos de color. A pesar de las controversias y los eventos inexplicables asociados, el misterio de las cabezas de Hexham sigue sin resolverse por completo. Reactor nuclear de 1.800 millones de años.
En 1972, una fábrica francesa importó mineral de uranio de Oklo en la República Africana de Gabón. El uranio ya se había extraído. Descubrieron que el sitio de origen aparentemente había funcionado como un reactor nuclear a gran escala, que comenzó a existir hace 1.800 millones de años y estuvo en funcionamiento durante unos 500.000 años. El Dr. Glenn T. Seaborg es jefe de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos y ganador del Premio Nobel por su trabajo en la síntesis de elementos pesados. Señaló que para que el uranio queme en una reacción, se necesitan condiciones muy precisas. Se necesita agua como moderador para desacelerar los neutrones liberados cuando cada átomo de uranio se divide, de manera que se pueda mantener la reacción en cadena. Esta agua debe ser extremadamente pura. Incluso unas pocas partes por millón de cualquier contaminante envenenarían la reacción, llevándola a detenerse. ¿Cómo pudieron surgir las condiciones necesarias bajo tierra en circunstancias naturales?, dijo el Dr. Seaborg, es realmente desconcertante. Debido a las extrañas y muy convenientes condiciones, algunos piensan que una civilización antigua la creó. Cubos de Coventry. Will Reed, de 38 años, practicaba la pesca magnética en el río Soar en Coventry, Reino Unido, cuando hizo un descubrimiento inusual: cerca de 60 bloques de plomo con inscripciones en sánscrito, una lengua litúrgica en la India. Cada bloque pesaba 125 gramos y tenía una cuadrícula con 9 números en cada lado. La comunidad de Reddit sugirió que podrían ser Navagraha Yantras, objetos mágicos que representan a los 9 planetas, invocando la protección de Rahu, relacionado con ladrones y magos. Se cree que para activar la protección, los bloques deben colocarse en agua corriente, explicando su presencia en el fondo del río. Lentes vikingas de Visby, Suecia. Las lentes vikingas de Visby, encontradas en tumbas vikingas en Suecia, son objetos de cristal de roca del siglo XII que fueron fabricados casi a la perfección. Estas lentes biconvexas, con una forma elíptica casi perfecta y un fino pulimento, producen un efecto similar al de los vidrios de aumento modernos al leer un texto. Aunque el matemático René Descartes realizó los cálculos teóricos de las lentes esféricas en el siglo XVII, estas sofisticadas lentes ópticas ya se utilizaban en la antigüedad. Se cree que originalmente fueron fabricadas en Bizancio y adquiridas o robadas por los vikingos. Los estudios realizados por investigadores de la Universidad de California en Berkeley revelaron la calidad y precisión de estas lentes vikingas, que podrían haber sido utilizadas como lentes de aumento, para iniciar incendios o incluso para construir telescopios. Algunas de estas lentes se exhiben en el Museo Histórico de Visby y en el Museo Nacional de Suecia en Estocolmo. Los gigantes de Loa. Alberto Nadgar Rojas, investigador y fotógrafo chileno, propone la existencia de una antigua civilización de gigantes en el norte de Chile, respaldada por enormes geoglifos. Descubiertos hace 4 años, estos geoglifos muestran diseños geométricos inusuales en comparación con los geoglifos antropomórficos incas. Nadgar sostiene que estos gigantes, de 3 a 5 metros de altura, precedieron a los incas y podrían haber intercambiado culturas con otras regiones. Además, señala evidencia de posibles huellas gigantes y un geoglifo monumental, llamado Rey Malku, con escritura que se asemeja a la hebrea o sumeria. Nadgar planea utilizar un dron para investigar el sitio y así desafiar la historia convencional. La nave de Toprakkale, Turquía. La nave de Toprakkale es un objeto arqueológico descubierto en el Museo Arqueológico de Estambul, Turquía, y fue mencionado en un artículo de la publicación Ancient Skies en 1996. El objeto, con una antigüedad de aproximadamente 3.000 años, representa claramente la figura de un cohete con un extremo delantero cónico, toberas de expulsión de gases en la parte posterior y una cabina central con la figura de un tripulante o piloto. El piloto lleva un traje de una sola pieza y botas. Sin embargo, desde el artículo inicial, ha habido poca información adicional sobre la nave de Toprakkale y no se han dado a conocer más investigaciones o hallazgos relacionados con este objeto arqueológico. Nivel 3. Tuberías de Baigón. Las tuberías Baigón son uno de los mayores misterios del mundo antiguo. Se pueden encontrar dentro de una pirámide gravemente erosionada ubicada en la parte superior del monte Baigón en la provincia de Qinghai, en el noroeste de China. La pirámide que se desmorona una vez tuvo entradas triangulares en 3 de sus lados, pero con el tiempo 2 de ellos se derrumbaron y son actualmente inaccesibles. La que queda lleva al interior de la montaña. Restos de hierro y piedras en forma inusual están por el suelo, lo que sugiere que hace mucho tiempo, este lugar vio actividad. Los únicos restos que la cueva alberga es una intrincada red de tuberías de metal, con diámetros tan grandes como medio metro y tan pequeños como un palillo de dientes. Decenas de tuberías recorren derechas en la montaña,
dirigiéndose a quién sabe dónde. Algunos arqueólogos que visitaron el sitio especularon que la tubería una vez pudo haber suministrado agua a la pirámide. Su teoría parece estar apoyada por una multitud de tubos de hierro que se encuentran en las orillas del cercano lago Tozón. Estos también están disponibles en una gama de longitudes y diámetros, algunos llegan por encima de la superficie del agua, otros están enterrados debajo. Dinosaurio en mosaico romano. La obra de arte en mosaico llamada El Nilo de Palestrina, del año 100 a.C., representa la vida cotidiana en un pueblo al este de Roma. La obra maestra nombra y representa la caza de especies animales que se creían extinguidas más de 10.000 años antes. Lo más impactante, con diferencia, son las zonas del mosaico que ilustran a unos hombres cazando una criatura parecida a un dinosaurio en un lago. Se supone que los dinosaurios se extinguieron hace al menos 65 millones de años. Estas representaciones son bastante problemáticas para las líneas de tiempo y las suposiciones evolutivas. ¿Cómo podía saber el artista qué aspecto tenían los dinosaurios y los animales de la edad de hielo extinguidos miles de años antes de que se inventara la paleontología? Esta obra parece representar la vida cotidiana de una ciudad al este de Roma, en el centro de Italia. Bobina del río Narada. En 1991, la aparición de unos artefactos extremadamente diminutos, con forma de bobina, encontrados cerca de las orillas de los ríos rusos Kosin, Narada y Balbanyu, provocó un debate que ha continuado hasta hoy. Estas misteriosas y minúsculas estructuras sugieren que pudo existir una cultura capaz de desarrollar nanotecnología hace 300.000 años. Su forma sugiere que se trata de fragmentos de metal fabricados y no naturales. De hecho, se ha descubierto que se parecen mucho a los mismos componentes en miniatura de la nanotecnología contemporánea. Arte rupestre de Val Camonica. Como arte rupestre de Val Camonica, se conoce a las incisiones rupestres del valle italiano de Val Camonica, que se encuentra en la provincia de Brescia. Son un conjunto de más de 140.000 petroglifos, entre 200.000 y 300.000 según nuevos descubrimientos, sobre roca arenisca de grano muy fino, que constituyen la colección más amplia de arte rupestre de toda Europa y el mundo. Representan un testimonio extraordinario de la civilización de los habitantes de la Val Camonica desde el Paleolítico Superior hasta el siglo XIX. Su importancia se debe al hecho de que representa el testimonio de 10.000 años de historia, 8.000 de los cuales precedentes al surgimiento de Roma, permitiendo reconstruir históricamente un largo camino de acontecimientos en una sociedad humana preliteraria a través de los eventos descritos por su arte. El Val Camonica, el nombre procede de sus primitivos habitantes, los Camuni, es un valle lombardo de los Alpes centrales, al norte del lago de Iseo. En el año 1979 fueron el primer sitio italiano en ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Megalitos de la cantera Yanxian. A lo largo de la ladera de la montaña Yanmenxian, ubicada a 20 kilómetros al este de Nanjing, China, se encuentra la legendaria cantera Yanxian. Aunque es conservada hoy como un importante sitio histórico, ya que se utilizó como la principal fuente de material de edificios y templos en Nanjing y sus alrededores, la cantera es famosa por los más grandes megalitos conocidos del planeta. Uno de los aspectos más perturbadores que estos monumentos megalíticos despiertan, tanto a los arqueólogos como a la opinión pública en general, es que las enormes rocas no son originarias de aquella zona. Todo parece indicar que las piedras gigantes que pesan toneladas y miden más de 5 metros fueron trasladadas desde el monte Taigu que está a varios kilómetros de distancia. Es sencillamente impresionante que hace 5.000 años algún pueblo o sociedad pudiera hacer algo así. ¿Quién o quiénes lo hicieron? ¿Cómo pudieron cortar esas piedras tan grandes? ¿De qué manera las transportaban? Es posible que nunca lo sepamos, aun cuando los expertos siguen estudiando y recabando información para aclarar el misterio que rodea a los megalitos de la cantera de Yansan. Disco celeste de Nebra. El disco celeste de Nebra es un disco de bronce de alrededor de 30 centímetros de diámetro y un peso de 2.2 kilogramos, con una pátina azul verdosa e incrustaciones de símbolos dorados.
Estos símbolos se interpretan generalmente como el sol o la luna llena, una luna creciente y estrellas, incluido un grupo de 7 estrellas interpretado como las Pléyades. 2 arcos dorados a lo largo de los lados, interpretados para marcar el ángulo entre los solsticios, se agregaron más tarde. Una última adición fue otro arco en la parte inferior con líneas paralelas internas, que se suele interpretar como un barco solar con numerosos remos, aunque algunos autores también han sugerido que puede representar un arco iris o la aurora boreal. El disco fue encontrado enterrado en la colina Mittelberg cerca de Nebra en Alemania. Está fechado por los arqueólogos entre los años 1800 a 1600 a.C. y atribuido a la cultura hunetice de la Edad del Bronce temprano. Varios análisis científicos del disco, los elementos encontrados con el disco y el lugar del hallazgo han confirmado la datación de la Edad del Bronce temprano. El disco del cielo de Nebra presenta la representación concreta más antigua de fenómenos astronómicos conocida en cualquier parte del mundo. En junio de 2013, se incluyó en el registro de la memoria del mundo de la UNESCO y se denominó uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX. 4 sombreros de oro. Sombreros de oro es la denominación de unos muy específicos y poco comunes objetos arqueológicos de la Edad de Bronce en Europa Central. Hasta el momento, 4 de estos objetos han sido descubiertos y debidamente catalogados. Los objetos están realizados con hoja de oro, a las que se les añade en el exterior a lo largo de la superficie tocados cónicos y que probablemente fueron hechos de material orgánico y cuya función era estabilizar las hojas de oro. Los siguientes sombreros de oro son los conocidos en la actualidad. Sombrero dorado de Schifestedt, encontrado en 1835 cerca de Speyer-Schifestedt, de cerca del 1400 al año 1300 a.C. Sombrero dorado de Avanton, incompleto, se encontró en Avanton, cerca de Poitiers en 1844. Tiene alrededor de 3000 años. Sombrero dorado de Ecclesdorf de Buch, que se encontró cerca de Ecclesdorf en 1953. Creado alrededor del 1000 al año 900 a.C., es el más grande con alrededor de 90 centímetros de alto. Sombrero dorado de Berlín, que se encontró probablemente en Suabia o Suiza. Fue fabricado cerca del 1000 al año 800 a.C. y adquirida por el Museo für Forschungsgeschichte, Berlín, en 1996. El contexto arqueológico de las piezas es, por desgracia, poco claro. Por ejemplo, de la pieza de Berlín no se sabe absolutamente nada. Al parecer y según los datos sacados del resto de objetos, las obras doradas fueron enterradas deliberadamente. Huella de Meister. La huella de Meister se refiere a 2 trilobites en pizarra que parecían estar aplastados en una huella de zapato humano. La huella fue citada por los creacionistas y otros defensores de la pseudociencia como un artefacto fuera de lugar, pero fue desacreditada por los paleontólogos como el resultado de un proceso geológico natural conocido como formación de astillado. En 1968, William Meister buscaba fósiles de trilobites en estratos de 500 millones de años de antigüedad, conocidos como la formación Wheeler del Cámbrico, cerca de Antelope Springs, Utah, y descubrió lo que parecía una huella de zapato humano con un trilobite bajo el talón tras romper una losa. La supuesta huella fue utilizada por Melvin A. Cook como prueba en contra de la evolución en un artículo que escribió en 1970. Cook no era paleontólogo y su conclusión fue criticada por los expertos tras la investigación. La huella no mostraba ninguno de los criterios por los que se pueden reconocer las huellas genuinas, y la forma podría explicarse mejor por procesos geológicos naturales. Según Brian Regal, varios estudios demostraron que la huella era, en realidad, un ejemplo de un fenómeno geológico común conocido como desprendimiento, en el que las placas de roca se desprenden unas de otras en patrones distintivos. Este caso concreto de desprendimiento había creado un simulacro que sugería vagamente una huella de zapato. Cohete de Sibiu. En 1961, el profesor rumano Doru Todoriciu descubrió el manuscrito de Sibiu, un texto de alrededor de 1570, que contiene instrucciones detalladas para construir un cohete espacial de 3 etapas.
El manuscrito, escrito en alemán, también incluye dibujos y datos técnicos relacionados con cohetes, artillería y balística. Aunque el origen del documento sigue siendo un misterio, se atribuye temporalmente a Konrad Haas, un científico rumano del siglo XVI, que se cree que fue el primero en concebir cohetes de múltiples etapas. El informe detalla el lanzamiento exitoso de un cohete de múltiples etapas en Sibiu en 1555. El manuscrito ha intrigado a los expertos, ya que presenta una tecnología que se materializó siglos más tarde. Copa de Licurgo. La copa de Licurgo es una rara diatreta romana del siglo IV, hecha de vidrio dicroico, que cambia de color según la iluminación. Es considerada la pieza de vidrio más espectacular de su periodo y el único objeto completo fabricado con este tipo de vidrio. Además, es una de las pocas copas en jaula romanas conocidas, donde el vidrio ha sido cuidadosamente cortado y perforado para crear una decorativa jaula en la superficie. La copa muestra una composición figurativa con el rey Licurgo, quien intentó matar a Ambrosía, una seguidora de Dionisio. En la copa, se representa a Dionisio y sus seguidores burlándose del rey. Es el único ejemplo bien preservado de una copa de jaula con motivos figurativos. Daga de hierro de Tutankamón. Un estudio confirmó que el hierro de una de las dagas encontradas en la tumba de Tutankamón procede de un meteorito. La daga, descubierta junto a la momia del faraón en 1923, había intrigado a los expertos debido a que los egipcios de la época no producían hierro. El estudio realizado por un equipo italiano-egipcio reveló que el hierro de la hoja contiene un alto porcentaje de níquel, característico de los meteoritos de hierro. Además, se identificó que la daga proviene de una octaedrita de 1 kilo llamada Carga, encontrada en 2000 cerca de Alejandría. Esta investigación arroja luz sobre la capacidad de los artesanos de la época para trabajar el hierro y la relación simbólica entre el hierro y el cielo en antiguos textos egipcios y mesopotámicos. No es el único objeto de hierro de meteorito hallado en Egipto, lo que sugiere una posible conexión entre los antiguos egipcios y los cuerpos celestes. Decálogo de Ohio. Otro fascinante descubrimiento arqueológico en Estados Unidos es un antiguo artefacto que lleva una inscripción en hebreo antiguo de los 10 mandamientos, descubiertos en Ohio en 1860, por David Wyrick de Newark, Ohio. La tableta incluye también una escena de un individuo, Moisés, tallado en el frente de la tableta con considerable detalle, sosteniendo las tablas de los 10 mandamientos. Este artefacto fue descubierto en un túmulo antiguo. Dedo humano fosilizado en Canadá. Un dedo humano fósil de entre 100 y 110 millones de años fue hallado en una isla del Ártico de Canadá. La imagen es su radiografía. Este fósil, identificado como DM93083, pertenece a una colección personal y fue hallado en la isla Axel Heiberg, en el Ártico canadiense. Debajo de la foto se ve una imagen radiográfica en la que se observan los huesos, que al tener menor densidad que la parte petrificada del exterior, se ven en tono mucho más oscuro. Según algunas fuentes, para que el dedo fuese estudiado debidamente se tuvo que cortar con una sierra de diamante. En su interior se podían apreciar los distintivos círculos concéntricos. El escaneo reveló la presencia de huesos, articulaciones y tendones en el interior del dedo. Esto se podía constatar por las diferencias de tonalidades entre claras y oscuras que se presentaron en las radiografías. Dibujo de dinosaurio en Havasupai. En el cañón Havasupai de Arizona, se encuentra un petroglifo que se asemeja a la figura de un edmontosaurio, un dinosaurio antiguo. Los arqueólogos y paleontólogos se ven inquietos, ya que reconocer la autenticidad de estas pinturas cuestiona la teoría de la evolución y la extinción de los dinosaurios. Estas obras, ubicadas en tierras de la tribu Havasupai, muestran dinosaurios junto a figuras humanas y fauna local. Aunque puede que el dibujo no sea en realidad un dinosaurio, no se puede negar su gran similitud con un ejemplar de estas prehistóricas criaturas, las cuales de haber existido en la época en la cual se dibujó, desafiaría todo lo que conocemos acerca de la historia. Los grafitos de Lusac-le-Chateau. En los grafitos de Lusac-le-Chateau en Francia, descubiertos en 1937 y datados en más de 15.000 años de antigüedad, se representan dinosaurios, hombres, mujeres y niños vestidos con ropas modernas, calzado, sombreros y lentes. Estas representaciones contradicen la teoría aceptada de que los dinosaurios nunca coexistieron con los seres humanos y plantean interrogantes sobre las comodidades de la vida humana hace 15.000 años. Algunas de estas pinturas se encuentran en el Museo del Hombre de París, pero se cree que las representaciones más controvertidas no se exhiben públicamente. Estos grafitos desafían la imagen estereotipada de los hombres de las cavernas y muestran a personas con cabello corto, barba afeitada y prendas de vestir ajustadas al cuerpo. Aunque inicialmente fueron ignorados por la comunidad científica, su autenticidad ha sido confirmada y plantea preguntas sobre la historia oficial de la evolución humana. Los trépanos egipcios. El informe Baker, elaborado por el ingeniero Benjamin Baker a petición del egiptólogo William Matthew Flinders Petrie, reveló hallazgos sorprendentes sobre los trépanos egipcios antiguos.
Estas herramientas lograron avances significativos en la perforación de rocas duras como el granito y la diorita, superando en rendimiento a los trépanos modernos de acero y diamante. Los trépanos egipcios mostraban surcos en espiral con varias vueltas y alcanzaban avances de hasta 1 metro en una sola perforación. Estos resultados desafiaban las capacidades de las tecnologías modernas. Sin embargo, la comunidad arqueológica ha preferido ignorar estos hallazgos y explicar las perforaciones egipcias mediante métodos de abrasión con cilindros de cobre y arena. Estos hallazgos desafiantes señalan la necesidad de revisar y reescribir la historia oficial. Mandalas resonantes de la Maná. En 1984, un grupo liderado por el ingeniero Dr. Elías Sotomayor encontró en La Maná, Ecuador, un escondite con más de 300 artefactos intrigantes. Estos objetos, con tecnología y geometría avanzadas, no se correspondían con ninguna cultura conocida de la región, pero compartían similitudes con la cultura sánscrita del sureste asiático. Los artefactos de La Maná mostraban propiedades resonantes de la calcita, como las pirámides de Giza en Egipto. Entre los hallazgos se encontraron discos de piedra con mandalas en espiral y copas con incrustaciones fluorescentes. También se descubrió una piedra tallada de granito que representaba los continentes de la Tierra, considerado el mapa más antiguo conocido. Estos descubrimientos desafían las explicaciones convencionales y sugieren que las antiguas culturas sánscritas poseían conocimientos tecnológicos y astronómicos avanzados. Se estima que los artefactos tienen más de 12.000 años de antigüedad debido a los cambios geológicos desde su creación. Monolito de Pocotia. El monolito de Pocotia es una estatua de carácter tihoanacoide encontrada cerca de Pocotia, Bolivia. Actualmente se encuentra en el Museo de Metales Preciosos en La Paz. Los investigadores han estudiado las inscripciones en el monolito, interpretándolas como escritura pictográfica protosumeria. Estas interpretaciones han generado controversia en el ámbito arqueológico, ya que algunos arqueólogos consideran improbable que los sumerios hayan llegado a Bolivia. El monolito es antropomorfo y mide aproximadamente 170 centímetros de altura. Se cree que pertenece a un periodo anterior a la civilización Tiwanaku clásica. Las inscripciones en el monolito transmiten mensajes relacionados con un oráculo y la divinidad. Algunas interpretaciones sugieren que se refieren a eventos astronómicos y a la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Estos descubrimientos plantean la posibilidad de una presencia sumeria en América y señalan la Amazonía como un posible origen de la civilización Pucara. Excavaciones en el sitio podrían revelar más evidencias de esta conexión. Huella de zapato de Nevada. Un fósil de huella de zapato descubierto en Fisher Canyon, Nevada, en una capa de carbón de unos 200 millones de años, desafía las teorías convencionales de la evolución. Encontrado por el geólogo amateur Albert Knapp en 1927, la huella de zapato de tamaño 13 mostraba características notablemente bien conservadas, incluyendo una doble fila de puntadas finamente cosidas a lo largo del perímetro. La roca de caliza triásica, fechada en 225 millones de años, fue analizada por expertos, confirmando su antigüedad. Las microfotografías del fósil revelaron una costura meticulosa con hilos más pequeños y refinados que los utilizados en 1927, planteando un desafío desconcertante a la evolución darwiniana. Estas antiguas huellas de zapatos sugieren la existencia de seres inteligentes en la Tierra, mucho antes de la supuesta evolución de los simios, desafiando las líneas de tiempo evolutivas establecidas. Los jeroglíficos de Ábidos. En el templo de Seti I en Ábidos, Egipto, se encuentran jeroglíficos que han sido interpretados de manera errónea, como representaciones de objetos modernos como un helicóptero, un tanque, un avión de carga y un planeador. Estas imágenes se encuentran superpuestas en dos inscripciones, una perteneciente a Seti I y otra modificada por su hijo, Ramsés II. Las interpretaciones fantasiosas se basan en la posición de la luz y las sombras, pero en realidad, los relieves son producto de las inscripciones originales y las modificaciones posteriores. En el antiguo Egipto era común que los gobernantes se apropiaran de monumentos e inscripciones de sus predecesores, y Ramsés II era conocido por realizar usurpaciones. Los relieves en los monumentos egipcios a menudo muestran rectificaciones motivadas por razones políticas, religiosas o simplemente errores en la ejecución. Por lo tanto, la interpretación de estos jeroglíficos como evidencia de conocimientos técnicos avanzados en la antigua civilización egipcia no es precisa. Nivel 4. Olla de hierro encontrada en carbón. Se encontró esta notable olla de hierro dentro de un gran trozo de carbón en Arkansas en 1912 por un empleado de una compañía eléctrica que abrió un gran trozo de carbón, revelando así la pieza de hierro hecha por algún hombre. Según los informes, el lecho de carbón original era de unos 300 millones de años según la geología convencional. Carva y otros creacionistas sugieren que este hallazgo anula el calendario geológico que conocemos. Cabeza gigante de Guatemala.
Este hallazgo único y extraño en las profundidades de la selva del país se cree que fue un mito, dado que únicamente existen registros fotográficos, pero ninguna evidencia física. Según los arqueólogos, la cabeza no tenía ni un rasgo maya, náhuatl, olmeca o de cualquier otra civilización prehispánica. El rostro tenía rasgos y labios finos, nariz grande y estaba dirigido hacia el cielo. El descubrimiento atrajo rápidamente la atención, pero con la misma rapidez se deslizó en las páginas de la historia olvidada. Cabeza de Tecajic Calixtlahuaca. Esta pieza es una cabeza de terracota, probablemente parte de una figurilla más grande, descubierta en 1933, dentro de una ofrenda funeraria precolombina en Tecajic Calixtlahuaca, México. La figurilla esculpida es la cabeza de un hombre de gesto adusto, frente plana y rostro barbado. Se trataba de la representación de un romano. Se determinó que la testa habría sido esculpida en el año 200 a.C. y que efectivamente, según arqueólogos romanos, no había duda de que era una auténtica escultura romana. Sin embargo, la respuesta a cómo llegó a dicha ofrenda funeraria sigue siendo un misterio por resolver. La espada de Gusien. Hace 50 años, una singular y extraña espada fue encontrada en una tumba en China. Esta se fabricó con una alta concentración de cobre, haciéndola más maleable y más difícilmente desmenuzable. Lo increíble de este artefacto es que a pesar de los 2000 años de antigüedad, no presentaba ni una pizca de polvo u óxido, y además, posee unas características muy particulares, para una espada que fue hecha hace tanto tiempo. Considerada hoy como un tesoro en China, la espada es una leyenda para los chinos, como Excalibur lo es para Occidente. Mapa de Urrons-Finet. Se trata de un mapa elaborado en el año 1531 por Urrons-Finet, un conocido matemático y cartógrafo francés que vivió en el siglo XVII. Basándose en sus conocimientos de matemáticas, de la ayuda de diversos mapas de su época y así como de los relatos de marineros y exploradores, Finet creó este planisferio donde aparecían tierras, cuyo descubrimiento no sería oficial hasta varios años después, pues se sabe que la primera vez que un navegante alcanzó las costas antárticas fue en el año 1603, 72 años después de la creación del mapa, y hubo que esperar hasta 1772 para la primera circunnavegación del continente helado. Resulta impresionante su representación de la Antártida, pues con una precisión increíble y también libre de gran parte del hielo, muestra en ella ríos, cordilleras interiores y hasta el Polo Sur. Disco genético precolombino. Esta pieza es particularmente llamativa y misteriosa. Se encontró hace 6000 años y estaba atribuido a la cultura muisca. Se denomina como disco genético, y el material sobre el que está tallado es la lidita, siendo significativos sus grabados extraños por ambas caras, pues en sus 22 centímetros de diámetro y con un peso de 2 kilos, representa un conocimiento que se adelanta a su época. En la sección marcada en tono rojizo se aprecia una mujer, un hombre y encima de ambos, un embrión. En la sección resaltada en azul, los aparatos reproductores masculinos y femeninos y lo que parece ser un fluido seminal. En la sección en amarillo, se aprecia una pareja y una cría de unos humanoides con una cabeza de forma extraña. En la sección en verde oscuro, lo que parece la evolución de un anfibio a un ser humano. Al reverso hay unos símbolos difíciles de interpretar, pero destaca una sección que parece representar una mitosis celular que se convierte en un embrión. La momia de la Dama de Dai. Es una momia de 2100 años de la dinastía Han Occidental y el ser humano antiguo mejor conservado jamás encontrado. La forma en que se logró este increíble nivel de preservación ha desconcertado y sorprendido a los científicos de todo el mundo, pues a pesar del hecho de que había estado enterrada durante miles de años, su piel aún estaba húmeda y elástica, sus articulaciones aún flexibles, cada rasgo permanecía intacto, hasta sus pestañas y el cabello en sus fosas nasales, y su sangre aún permanecía en sus venas. Cuando la sacaron de la tumba, el oxígeno tuvo un efecto inmediato en su cuerpo, por lo que el estado en el que se le ve hoy no refleja con precisión cómo fue encontrada. Sin embargo, cuando los científicos forenses le realizaron una autopsia, se sorprendieron al descubrir que el cuerpo se encontraba en un estado similar al de un individuo que hubiese muerto recientemente. Dodecaedro romano. Es un objeto pequeño y hueco hecho de bronce o raramente de piedra, con una forma geométrica que tiene 12 caras planas. Cada cara es un pentágono, una forma de 5 lados. Los dodecaedros romanos también están adornados con una serie de perillas en cada esquina de los pentágonos, y las caras de estos en la mayoría de los casos, contienen agujeros circulares. Más de 200 años después de su descubrimiento y hasta la fecha, se han encontrado más de 100 de estos artefactos en distintos países europeos y los investigadores no están cerca de comprender el origen y la función de estos misteriosos objetos. Huella gigante en Sudáfrica. En el momento de su descubrimiento, los geólogos se maravillaron con esta huella gigante de granito en bruto de 1.20 metros de largo.
Se encuentra ubicada en la ciudad de Mpuluzi, Sudáfrica, cerca de la frontera con Suazilandia. Se estima que la pisada puede haberse realizado entre 200 millones y 3.000 millones de años, cuando esa roca de granito comenzó a formarse en la historia de la Tierra. Aunque los nativos la atribuyen a sus dioses, para muchos esta huella es una prueba más de que los gigantes existieron en el inicio de los tiempos, ya que hay indicios presentes en casi todas las culturas de la Tierra. El hierro de Wolfsegg o cubo Salzburgo. El hierro de Wolfsegg, también conocido como cubo Salzburgo, es un trozo de hierro encontrado dentro de un bloque de carbón en Wolfsegg, Austria. Su origen es un misterio y ha generado especulaciones sobre la existencia de civilizaciones prehistóricas con tecnología avanzada. Descubierto en 1885, el objeto desapareció en 1910 y luego reapareció en 1950. Actualmente se encuentra en el Museo Salisbury en el Reino Unido. Se ha sugerido que el objeto podría ser un meteorito de hierro debido a su composición y superficie rugosa, pero su forma peculiar sigue sin explicación. En 1966, se determinó que era hierro fundido artificial, posiblemente parte de una antigua herramienta minera. Estudios posteriores indicaron que fue creado mediante la técnica de fundición de cera perdida. El hombre de hierro. El hombre de hierro, también conocido como Eiserman, es un pilar metálico datado en el siglo XIII y se encuentra parcialmente enterrado en el Bosque Nacional Alemán de Naturpark Kottenforst. Es una rareza única en el centro de Europa y tiene la apariencia de un lingote áspero, poroso e irregular, con aproximadamente 1,20 m de altura visible. El pilar tiene un ancho variable en sus caras, promediando los 15 centímetros, y se sabe que debajo de la tierra termina en un pilar transversal de 1 metro de longitud, dándole una forma de ancla o T. Aunque su función exacta es desconocida, se cree que podría haber formado parte de un sistema de acueductos medieval cercano. Aunque hay especulaciones locales sobre sus orígenes, tanto los documentos históricos como los análisis científicos sugieren que su historia se remonta a la Edad Media y no tiene un origen más antiguo. El misterioso vidrio del Sáhara egipcio. El vidrio del Sáhara egipcio trata acerca del misterio de grandes placas de vidrio descubiertas en el desierto del sudoeste de Egipto en 1932. Estas placas de vidrio amarillo verdoso extremadamente puro, conocido como vidrio del desierto libio, VDL, se encuentran dispersas en un área extensa. Aunque se cree que el VDL se formó debido al calor generado por el impacto de un proyectil cósmico, existen problemas con esta teoría. No se ha encontrado evidencia de un cráter de impacto y el vidrio es demasiado puro en comparación con otros vidrios formados por impactos cósmicos. Además, el VDL se concentra en dos áreas distintas. Otras teorías sugieren un rebote del meteorito o incluso una posible guerra atómica en el pasado remoto. El origen exacto y la explicación de las áreas vitrificadas del desierto del sudoeste de Egipto siguen siendo un misterio sin resolver. El obelisco inacabado de Asuán. El obelisco inacabado de Asuán en Egipto pesa 1.150 toneladas. Cerca de la isla de Sehel se encuentran las canteras de granito rojo que abastecieron la antigua industria de piedra. Este material se utilizó en la construcción de la Gran Pirámide, el Templo de Isis y los obeliscos de Karnak. El obelisco inacabado muestra surcos verticales y canales paralelos en sus caras, indicando un proceso detallado en una piedra blanda. Se creyó que fue abandonado debido a una fisura, pero investigaciones recientes sugieren que alguien intentó cortarlo para hacer un obelisco más pequeño. También hay pozos perforados de forma circular cerca del monumento. En resumen, el obelisco inacabado presenta una técnica de tallado misteriosa y desafía las explicaciones convencionales. El astronauta de Kiev. El astronauta de Kiev es un enigma sin resolver, que representa a un ser con características similares a un astronauta. Su casco, costuras detalladas y decoraciones llaman la atención. El área del casco parece estar firmemente conectada al traje, sugiriendo un intento de reproducir un objeto real. El ser tiene 6 dedos en cada mano y una postura inusual que transmite autoridad. Aunque ha pasado mucho tiempo desde su descubrimiento, el origen y su significado siguen siendo desconocidos. Algunos especulan que podría ser un recuerdo de un encuentro pasado con civilizaciones extraterrestres, pero no hay pruebas suficientes para confirmarlo. A día de hoy sigue siendo un misterio. El Sputnik en pintura. En la iglesia de San Pedro en Montalcino, Italia, se encuentra el cuadro La glorificación de la Eucaristía de Ventura Salimbeni. Representa a Dios Padre y Jesucristo sosteniendo una esfera con antenas, similar al satélite Sputnik. Racionalistas sugieren que la esfera es la Tierra, con detalles como el reflejo solar y líneas circunvalantes. Las antenas podrían ser varas religiosas, pero su posición equidistante y el adorno sugieren similitud con el Sputnik. Aunque se carece de pruebas, se plantea la posibilidad de viajes en el tiempo, visión astral, entre otras hipótesis. Sin afirmaciones concluyentes, se invita a contemplar las imágenes y a formar opiniones propias.
Penique vikingo de Godard. El penique de Men es un famoso U-part, una moneda vikinga encontrada en las ruinas algonquinas de Estados Unidos. Datada en el reinado de Olaf III de Noruega, plantea la posibilidad de que los vikingos llegaran a América antes que Colón. Fue descubierta en 1957 por Guy Melgren en el sitio Godard, en Maine. Expertos confirmaron su autenticidad, pero su origen y cómo llegó allí aún no se conocen por completo. Algunos sugieren que pudo haber sido colocada intencionalmente en el sitio. Esta moneda vikinga encontrada en América es un enigma histórico que desafía las teorías tradicionales y sigue generando debate y fascinación en la actualidad. Piedra de Bat Creek. La piedra de Bat Creek es un objeto descubierto en Tennessee en el siglo XIX. Los arqueólogos encontraron una pequeña tablilla de piedra con inscripciones en caracteres misteriosos. Se especuló que estaba escrita en alfabeto cherokee, paleohebreo o coelbrengalés. Sin embargo, las interpretaciones y la autenticidad de la piedra han sido cuestionadas. Algunos creen que podría ser un fraude creado en el siglo XIX para respaldar teorías sobre los orígenes de los antiguos habitantes de América. La piedra pertenece actualmente al Instituto Smithsoniano y ha sido expuesta en varios museos. Se ha sugerido que su descubrimiento fue influenciado por la creciente influencia de los masones en esa época. El enigma de la inscripción de Bat Creek continúa sin resolverse. Piedra Grave Creek. La piedra Grave Creek es un disco de arenisca inscrito con caracteres en un lado, supuestamente descubierto en 1838 en Grave Creek Mound en Moundsville, Virginia Occidental. Sin embargo, su autenticidad ha sido cuestionada. Algunos creen que es un fraude, ya que los caracteres se encuentran en un libro de 1752. El descubrimiento fue realizado durante una excavación arqueológica que reveló bóvedas con esqueletos humanos, joyas y otros artefactos. La piedra, de forma ovalada, contiene una inscripción de 23 caracteres alfabéticos pseudoalfabéticos dispuestos en 3 líneas. Se han hecho varias interpretaciones de los caracteres, pero no hay consenso. Existen discrepancias en los relatos sobre el descubrimiento y se ha sugerido que la piedra fue falsificada por James W. Clemens, quien financió la excavación. La ubicación actual de la piedra es desconocida, pero se han hecho moldes y se han conservado reproducciones. Piedra Russo. La piedra de Russo descubierta en Minnesota revela la visita de civilizaciones antiguas a América del Norte y el conocimiento de la escritura hace 200.000 años. Las inscripciones en la piedra incluyen elementos griegos, egipcios y sumerios. John Jagger, un erudito en escritura antigua, identificó las runas como medievales del sur de Europa, con raíces en los Balcanes y las regiones eslavas. La piedra estuvo desaparecida durante 59 años, hasta que su paradero fue revelado en 2011. Se cree que contiene información sobre un alfabeto ruso primitivo, que sirve como base de los alfabetos rusos clásicos. Aunque pequeña, la piedra ha pasado por varios eventos y ahora se encuentra en el archivo de la Universidad de Minnesota. Piedras de Okinawa. Las ruinas sumergidas de Yonaguni, en la isla de Okinawa, Japón, han revelado tablillas de piedra grabadas con dibujos y símbolos jeroglíficos que algunos consideran un lenguaje paleosánscrito. Conocida como la Piedra Roseta de Okinawa, describe la historia de un legislador pacifista que vive en un castillo sumergido en el mar. Estas piedras han generado teorías sobre una civilización perdida en la zona, aunque también se plantea la posibilidad de que sean formaciones geológicas. Algunas de las piedras se encuentran en el Museo de la Prefectura de Okinawa. Se desconoce su origen y significado, y su antigüedad es incierta. Aunque intrigantes, no se ha llegado a un consenso sobre su naturaleza arqueológica. La pirámide negra del Hijo del Creador. Este U-part fue encontrado en 1893, específicamente en la selva de Ecuador, Guatemala y México, donde se hizo el descubrimiento, junto con otros artefactos similares que fueron catalogados como los artefactos de la Mana, objetos con poder divino. Es un objeto compuesto principalmente de piedra, y sus medidas son exactamente 27 centímetros de altura. La piedra tiene un tono blanquecino en un lado y negro en el otro, formando una pirámide de ladrillos que culmina con un ojo en la cima de su cúspide. Alguien tuvo la oportunidad de vislumbrar el extraño objeto con luz ultravioleta y pudo ver algo sorprendente: el ojo de la pequeña pirámide comenzó a brillar de manera extraña. Esto nos indica que el material del ojo era una piedra preciosa. Actualmente se encuentra en una colección privada, por lo que no es fácil conocer su ubicación exacta. Nivel 5. Plato Laldov. El plato Laldov, una pieza antigua de Nepal de 4000 años de edad, ha despertado interés debido a sus grabados que algunos creen que representan ovnis en forma de disco. Sin embargo, la historia y autenticidad del plato han sido cuestionadas. Se descubrió que la información sobre el plato surgió en un libro publicado en 1978, el cual resultó ser una invención de David Agamon.
Esto sugiere que el plato Waldorf podría ser una falsificación creada para engañar al público. A pesar de esto, el objeto continúa siendo mencionado en relación con las teorías de visitas extraterrestres en el Tíbet. Es importante tener precaución y verificar las fuentes antes de aceptar la autenticidad de relatos que puedan parecer atractivos pero carezcan de respaldo sólido. Placa de hierro en la pirámide de Keops. La existencia de una placa de hierro en la pirámide de Keops ha generado controversia. Descubierta en 1837 por J.R. Hill, la placa estaba incrustada en el conducto de la cámara del rey. Flinders Petrie, egiptólogo, confirmó su antigüedad. Sin embargo, en 1989, análisis realizados por el Gallar y Jones sugirieron que la placa era contemporánea a la pirámide y no de origen meteórico. Esto plantea la pregunta de cómo pudo haber hierro en la pirámide datada en el 2500 a.C., cuando el hierro no se utilizó en Egipto hasta el 650 a.C. Además, se han encontrado otros objetos similares en la cámara de la reina, como una esfera de piedra, un garfio de 2 dientes y una vara de cedro. Aunque algunos de estos objetos se encuentran en el Museo Británico, ha habido discrepancias sobre su autenticidad y origen. Prótesis de Usermontu. La radiografía de la momia de Usermontu, un sacerdote egipcio que vivió hace 2600 años, reveló la presencia de una prótesis en su pierna. El objeto es un tornillo de 22 centímetros que conecta el fémur con la parte inferior de la pierna. Este descubrimiento demuestra conocimientos médicos avanzados y un entendimiento biomecánico sorprendente. El Dr. Wilfred Criggs, al frente de un equipo de la Universidad Brigham Young, realizaba un estudio del ADN de momias egipcias cuando encontró la prótesis. El tornillo muestra un diseño meticuloso y evidencia el uso de la rosca para estabilizar la rotación de la pierna. Aunque no se ha determinado si el implante se realizó durante la vida del sacerdote o como parte del proceso de momificación, se sugiere que pudo haber sido una intervención para preparar el cadáver para la vida después de la muerte, en línea con las creencias egipcias. Este hallazgo destaca el conocimiento médico avanzado de la antigua civilización egipcia. Rueda Rostov. En 2008, se informó sobre el descubrimiento de una supuesta huella de rueda en la mina occidental en Donetsk, región de Rostov. El hallazgo, realizado a una profundidad de 900 metros, fue controvertido y no ha sido ampliamente aceptado por la comunidad científica. Según el capataz de minería S. Kazatkin, el acceso y estudio detallado de la huella fueron prohibidos y la mina posteriormente fue cerrada. No hay pruebas sólidas ni respaldo científico que respalden la existencia de esta huella de rueda y su supuesta antigüedad de más de 300 millones de años. Por lo tanto, se debe ejercer precaución al evaluar estas afirmaciones, ya que pueden carecer de base científica y ser producto de malentendidos o sensacionalismo. Retroexcavadora de Panamá. En 1940, se realizaron excavaciones en el sitio Conte Panamá, donde se descubrieron piezas antiguas pertenecientes a los indios Nobe, incluyendo un supuesto medallón de oro llamado felino de oro con esmeralda sobre la espalda. Aunque los arqueólogos lo consideraban un medallón religioso con forma de animal, el criptozoólogo Ivan T. Sanderson argumentó que en realidad representaba una retroexcavadora o draga mecánica con características animales. Esta reinterpretación ha generado debate, ya que algunos creen que podría ser un antiguo modelo de bulldozer. Sin embargo, los escépticos señalan la falta de pruebas tecnológicas para la construcción de una excavadora de tamaño normal. La conexión con la construcción de Machu Picchu también carece de evidencia sólida. El verdadero propósito y significado de esta figura dorada como retroexcavadora en el contexto antiguo de Panamá sigue siendo un misterio. Disco de Sabu. En la primera planta del Museo Egipcio de El Cairo, entre las salas cercanas a la Sala de las Momias, se encuentra un enigmático objeto expuesto en una pequeña vitrina. Descubierto por el egiptólogo Brian Walter Emery en 1936 durante excavaciones en la tumba del príncipe Sabu en Saqqara, este objeto de 5.000 años de antigüedad tiene forma de disco de piedra de 61 centímetros de diámetro y 10,6 centímetros de altura en la zona central, fabricado en esquisto. A pesar de su apariencia similar a una rueda, la egiptología oficial sostiene que la rueda no fue utilizada en Egipto hasta la invasión de los Hicsos en 1640 a.C. El objeto sigue desconcertando a los estudiosos, y su diseño sugiere la posibilidad de ser parte de un mecanismo más complejo. El misterioso objeto fue hallado junto con otros objetos de cobre en la tumba del príncipe, lo que plantea interrogantes sobre la sofisticación tecnológica de los antiguos egipcios. Aunque algunos sugieren que podría tener una función relacionada con la regulación de la velocidad o acumulación de energía, su verdadero propósito sigue sin esclarecerse. A medida que se examinan los detalles estructurales, se intensifican las incógnitas en torno a este artefacto, que continúa siendo uno de los enigmas más intrigantes de la arqueología egipcia. El objeto se destaca por sus 3 cortes o palas curvas, sugiriendo la posibilidad de uso en un medio líquido. La disposición de su diseño indica que podría haber tenido un eje atravesándolo por el orificio central.
A pesar de los esfuerzos realizados desde su descubrimiento en 1936, el objeto sigue siendo un misterio sin resolver, desafiando las explicaciones convencionales sobre la tecnología en el Antiguo Egipto. Estela de Pontotoc. La estela de Pontotoc, ubicada en Oklahoma, se atribuye al trabajo de colonos ibéricos en América. Representa los rayos del sol descendiendo sobre la tierra y contiene inscripciones púnicas ibéricas y Ogán púnico. Algunas traducciones sugieren que se trata de un extracto del himno al Atón del faraón Akenatón. Aunque el himno original data del siglo XIII a.C., esta versión encontrada en América podría ser del año 800 a.C. El grabador de la estela fue interrumpido y nunca completó los paneles en blanco. Además, tabletas grabadas con jeroglíficos descubiertas en el Gran Cañón también indican la presencia del Antiguo Egipto en América. Estos artefactos controvertidos plantean la posibilidad de la presencia de egipcios y africanos antiguos en América, pero se requieren más estudios para desentrañar este misterio intrigante. Esfera negra de Ucrania. La esfera negra de Ucrania, encontrada en una mina de arcilla en 1975, es objeto de especulación y teorías diversas. Su forma ovoide, su composición de un cristal oscuro y su baja densidad han despertado el interés científico. Un estudio de rayos X reveló que su núcleo tiene una densidad negativa, lo que plantea la posibilidad de que sea un depósito de antimateria, una fuente de energía extraterrestre o un dispositivo para comunicaciones extrasensoriales. Con una antigüedad estimada en 10 millones de años, se sugiere que pudo haber sido creado por una civilización desconocida. El misterio persiste y los científicos continúan investigando su origen y posible propósito, generando preguntas sobre su reactivación y las implicaciones que podría tener. La esfera negra de Ucrania es un posible ejemplo fascinante de la presencia de antiguas civilizaciones en la Tierra. El tornillo de Serpukov. El tornillo de Serpukov se trata de un tornillo fosilizado descubierto en Rusia, incrustado en una roca y con una supuesta antigüedad de 300 millones de años. El fósil fue encontrado durante una expedición realizada el 7 de octubre de 1996 por el grupo de investigación Cosmopoisk, especializado en investigaciones ufológicas, criptozoología y fenómenos paranormales. Los análisis paleontológicos revelaron que la roca tenía entre 300 y 320 millones de años. Además, al examinarla con rayos X, se descubrió la presencia de otro tornillo en su interior. Se descarta la posibilidad de que sea un fósil de crinoidea debido a su tamaño. Este hallazgo desconcierta a la ciencia y plantea la posibilidad de la existencia de civilizaciones tecnológicamente avanzadas en un pasado remoto. Esqueletos en roca de Guadalupe. Los esqueletos encontrados en una isla de las Antillas plantean un enigma, ya que se hallaron en un estrato geológico con una datación de al menos 28 millones de años, correspondiente al Mioceno, mucho antes de la aparición de los seres humanos modernos en la isla. Aunque algunos investigadores cuestionan la exactitud de la datación, el debate continúa abierto. Uno de los hallazgos más significativos fue una losa de piedra de 2 toneladas encontrada en las costas de Guadalupe en 1812 y enviada al Museo Británico. Sin embargo, con la llegada de la teoría de Darwin, la losa fue relegada al sótano. Aunque la comunidad científica rechaza la autenticidad de estos restos debido a su incompatibilidad con la teoría de la evolución, no se ha realizado ningún estudio que refute la datación inicial. La mujer de Guadalupe es uno de los esqueletos más destacados y ha estado expuesta en el Museo Británico durante más de medio siglo. Sin embargo, la explicación exacta de estos hallazgos sigue siendo desconocida y puede haber diversos factores en juego, incluyendo procesos naturales desconocidos o posibles fraudes o manipulaciones intencionadas. El planeador Saqqara o pájaro de Saqqara. El planeador de Saqqara, también conocido como el pájaro de Saqqara, es un objeto tallado en madera que fue descubierto en una tumba en Egipto. Su propósito y utilidad son desconocidos y ha generado especulaciones sobre su significado. Algunos sugieren que podría ser un objeto ceremonial debido a su semejanza con un halcón, un ave asociada a los dioses egipcios. Otros lo consideran un juguete o una veleta. Ha habido teorías pseudocientíficas que afirman que el objeto demuestra conocimientos de aviación en el Antiguo Egipto, pero estas teorías no son aceptadas por los egiptólogos. Aunque se han realizado intentos de probar su capacidad de vuelo, los resultados han sido inconclusos. En general, el pájaro de Saqqara sigue siendo un enigma sin respuesta definitiva. Estegosaurio de Taprom. En el templo monasterio medieval camboyano, Taprom, se encuentra tallada en uno de los muros la figura de un supuesto estegosaurio, un dinosaurio extinto hace millones de años. Los antiguos habitantes plasmaron esta imagen en el templo, aunque todavía no se comprende cómo tenían conocimiento de este animal antes de que la ciencia moderna lo descubriera. En la entrada del templo, entre otras representaciones de animales regionales, se encuentra dicho estegosaurio, que es diferente y llamativo.
Hay teorías de que los seres humanos y los dinosaurios pudieron haber coexistido en algún momento cercano, pero los paleontólogos señalan que el estegosaurio no habitó Asia, donde se encuentra este templo, lo que plantea una incongruencia de tiempo. El debate sobre la imagen y su significado continúa, y una réplica del supuesto estegosaurio se exhibe en el Museo de Evidencias Creacionistas en Texas como evidencia para sus teorías. Figuras de acámbaro. Aunque se demostró que son un fraude gracias a las técnicas para datar piezas que revelaron su recién elaboración, estas figuras de arcilla encontradas en Guanajuato, México, representan a hombres conviviendo con lo que parecen ser dinosaurios, desatando así una gran agitación en su momento, ya que se sabe al menos a la fecha, que ni el hombre actual ni sus antepasados han convivido con los dinosaurios, por lo cual hace imposible que estos fueran representados en sus figuras junto al ser humano. Figuras Nomoli. Encontradas en la pequeña nación de Sierra Leona, en África Occidental, estas extrañas esculturas de entre 40 a 70 centímetros de altura han generado mucha controversia dentro de la arqueología. Algunas de las figuras representaban a diferentes razas antiguas, varias con claros rasgos de reptil. Estas esculturas se encontraron a una profundidad de 50 metros dentro de la capa geológica que corresponde a un periodo de 12.000 a.C. a 17.000 a.C., representando así lo que podría ser una civilización extremadamente antigua. Sin embargo, hasta el momento no se han encontrado otras pistas sobre su existencia, estilo de vida o prácticas. Hélice encontrada en una tumba egipcia. Algunos creen que esta es una de las mejores evidencias que sugieren que los antiguos egipcios tenían conocimientos y tecnología mucho más allá de la nuestra. Según los teóricos de los antiguos astronautas, este objeto prueba su hipótesis de que en el pasado se utilizó tecnología muy avanzada y que los antiguos egipcios tenían herramientas con una tecnología increíble. Espadas Ulfberg. Fueron forjadas con un metal tan puro que continúan dejando estupefactos a los arqueólogos, puesto que siempre se ha dado por sentado que la tecnología necesaria para forjar dichos metales no se había desarrollado hasta hace 800 años. Sin embargo, se han descubierto alrededor de 170 Ulfbergs que han sido datadas entre los años 800 y 1000 después de Cristo. Homo floresiensis. Es el diminuto ser parecido al hombre, que hace miles de años pobló la isla indonesia de Flores. Eran inteligentes y tenían capacidad de sacar conclusiones, tomar iniciativas y procesar emociones, según un grupo internacional de antropólogos que ha estudiado su cerebro. Los científicos de este equipo de Estados Unidos, Australia e Indonesia han señalado hoy que esa capacidad intelectual ha podido evidenciarse gracias a un estudio de la caja craneana del Homo floresiensis, del que se hallaron en la isla recientemente fósiles que datan de hace 18.000 años. Dinosaurio Anasazi. En un área de Utah donde se encuentra una gran multitud de pinturas de los indios Anasazi, que existieron entre los años 150 a.C. y 1200 después de Cristo, aparece por sorpresa la figura indiscutible de un dinosaurio, un animal que dejó de existir oficialmente muchos millones de años, antes de que tan siquiera los primeros homínidos hicieran acto de presencia sobre nuestro planeta. Al tratar de encontrar una explicación sobre cómo podría esta cultura conocer dicha criatura, se presentan tres posibles casos. Uno es que los Anasazi fueron los primeros en descubrir y montar los huesos de un brontosauros, como los primeros y excepcionales paleontólogos. Otra puede ser que esta cultura convivió con algún tipo de dinosaurio parecido a este, y finalmente la más sencilla, que los petroglifos no son tan antiguos como se cree. Rana sepultada dentro de una roca de millones de años. El 8 de mayo de 1733, dos trabajadores de una cantera informaron emocionados de un extraño descubrimiento a Johan Greyberg, que estaba inspeccionando la cantera de Nybro, cerca del pueblo de Wonlingo en Gotland, Suecia. Mientras cortaban grandes bloques de arenisca de la formación Ambra, de 419 millones de años, vieron una rana sentada en medio de una gran roca que acababan de cortar en dos. Esta era una rana grisácea cuya boca estaba cubierta por una membrana amarilla. El animal apenas reaccionó al tacto, por lo que Greyberg perdió la paciencia y golpeó a la criatura con una pala hasta matarla. Más tarde ese mismo día, Greyberg lamentó su acción, por ser el asesino de ese extraordinario animal que podría haber vivido durante muchos cientos de años dentro de su prisión de piedra. Así que recuperó el cuerpo y contactó a varios eruditos para resolver este aparente misterio. El médico y naturalista autoproclamado, el Dr. Johann Phil, se interesó en el caso.
Phil argumentó que un engendro de rana había entrado en la roca de alguna manera y se había desarrollado durante los años siguientes hasta convertirse en una rana completamente desarrollada. Su artículo, presentado a la Academia Sueca de Ciencias, fue rechazado durante una reunión en noviembre de 1741 y guardado en los archivos. Solo un extracto, que contiene el relato de Greyberg y un grabado que muestra la sección geológica de la cantera y una figura de la rana, se publicó en Transactions of the Academy. La rana de Nybro se atesoraba en la colección de historia natural del conde Carl Gustav Tessin, en el castillo de Aquero, pero se perdió después de 1760. Las hachas de Istra. Un hallazgo inusual se realizó en 2019, en el distrito de Istra, en las afueras de Moscú. Los arqueólogos desenterraron una necrópolis que data de hace 4.500 años, aproximadamente en la época en que supuestamente se construyó la Gran Pirámide de Giza. Los restos de personas de la cultura Fatianova yacían en el cementerio, fueron los primeros criadores de ganado y agricultores en el territorio de la llanura rusa. Según la tradición, ponían hachas de batalla de piedra en las tumbas de los hombres. Son las hachas las que atrajeron la atención de los expertos debido a su apariencia inusual. En comparación con otros artículos primitivos en el cementerio como puntas de flecha, cuchillos, hachas simples y demás, las armas de batalla parecen haber sido fabricadas en un milenio posterior y no a mano. Las hachas pulidas son como hachas modernas fundidas en metal e incluso muestran las costuras dejadas por los moldes de fundición. Los manuscritos de seda de Maguantui. Los tejidos de seda delicadamente decorados hallados en las tumbas de Maguantui demuestran la alta sofisticación alcanzada en las técnicas de elaboración y decoración de la seda en la época inicial de la dinastía Han. Entre los objetos elaborados con seda se halla una exquisita colección de manuscritos dedicados a filosofía, historia, medicina y demás. Dos de ellos tienen un interés especial desde el punto de vista astronómico. El primero, con un tamaño de 2.20 metros de largo por medio metro de ancho, contiene un estudio astrológico sobre la influencia del aspecto y posición de los astros en los asuntos humanos, acompañado de un registro minucioso de datos astronómicos obtenidos a lo largo de varias décadas, sobre los movimientos aparentes de los 5 planetas conocidos en ese entonces. Como en tantas otras culturas, la creencia errónea de que nuestro destino está escrito en los astros estimuló enormemente el desarrollo de la astronomía. El segundo manuscrito, con un tamaño de 31 por 59 centímetros, se cree que pudo completarse en el año 223 a.C., pocos antes del comienzo de la dinastía Han. Se dedica también a la adivinación mediante la interpretación de diversos fenómenos astronómicos y meteorológicos. Las esferas metálicas de Nueva Zelanda. En abril de 1972 habían caído en la localidad de Ashburton, Canterbury, 4 esferas metálicas con letras del alfabeto cirílico que, según los periodistas, dijeron que pertenecían a un satélite artificial de los soviéticos. Las esferas fueron encontradas por varios granjeros en distintos puntos de la localidad y se ordenó a los guardias rurales que estuvieran alerta por si aparecían más, para tratar de recuperarlas. Algunos ufólogos dijeron que fueron casi 50 las esferas que cayeron en Nueva Zelanda, cubriendo un radio de unos 80 kilómetros. Se cree que estas esferas eran extraterrestres, ya que en sus elementos de construcción estaba el renio, un elemento que pertenece a la familia de la kriptonita, y del elemento 115, de Bob Lazar, de los que nunca se ha sabido que existan en estado natural en la Tierra. Petroglifos de toro muerto. El equipo profesional polaco-peruano viene realizando intensivas prospecciones en toro muerto desde el 2015, por lo tanto, hasta la fecha se han registrado en este sitio casi 2.600 rocas grabadas. Entre ellas se encuentran tanto los bloques pequeños decorados con tan solo un petroglifo aislado, como bloques de grandes dimensiones que tienen todas sus caras cubiertas con expresiones gráficas. Los petroglifos de toro muerto han sido elaborados mediante diferentes técnicas. A juzgar por la precisión con la cual se ejecutaron algunas figuras, se puede probar que se usó la técnica de percusión indirecta, utilizando 2 instrumentos similares al cincel y el martillo.
La búsqueda de información bibliográfica sobre las intervenciones realizadas en Toro Muerto ha desencadenado una lista de descubrimientos museísticos, como el hallazgo de materiales culturales provenientes del proyecto de la misión francesa, liderado por Henri Reichen en 1965. Entre los artefactos recolectados en superficie por su equipo se encuentran herramientas líticas de las cuales probablemente algunas podrían haber sido utilizadas para la producción de petroglifos. Pirámides de Bosnia. Las pirámides de Bosnia son unas supuestas construcciones que, de comprobarse su autenticidad, dejarían en antigüedad por mucho a edificaciones más jóvenes como sus equivalentes mesoamericanas o egipcias. Lo que parece ser una simple colina ubicada en el poblado de Visoko, al noreste de Sarajevo, ha sido vendido turísticamente como el mayor hallazgo arqueológico de todos los tiempos. Sin embargo, aunque el supuesto descubrimiento ha recibido el respaldo del gobierno bosnio, también ha despertado un rechazo casi unánime en la comunidad científica europea. Huellas de humano y dinosaurio juntas. En el río Paluxy, en Texas, existe una cama de piedra caliza que recoge las 134 huellas de algún dinosaurio que caminó por allí hace unos 120 o 130 millones de años. Lo impresionante de estas huellas descubiertas en 1908 es que junto a ellas se encontraron otras de lo que sería un antecesor de los seres humanos. La autenticidad de las huellas de dinosaurio que hay en diversos lugares del curso del río Paluxy no ha sido discutida durante más de 50 años. No obstante, el descubrimiento de huellas de aspecto humano en el mismo estrato rocoso, que en uno de los casos, una huella humana coincide parcialmente con la de un dinosaurio de 3 dedos, es inaceptable para la paleontología ortodoxa, pues volvemos nuevamente a la creencia de que estos gigantescos reptiles se extinguieron unos 60 millones de años antes de la aparición del hombre. Cinturón de aluminio en una tumba china. En la tumba del general chino, Chu Chi, de la dinastía Xin del Oeste, contemporáneo de la caída del Imperio Romano, se encontró un cinturón con ornamentos, entre otros muchos objetos, datado en 1600 años de antigüedad. El metal de la hebilla estaba compuesto de un 85% de aluminio, 10% de cobre y 5% de manganeso. El aluminio fue aislado por primera vez en 1825 por el físico danés Hans Christian Ørsted. El principal inconveniente para su obtención reside en la elevada cantidad de energía eléctrica que requiere su producción. Actualmente el proceso Bayer es el principal método industrial para producir alúmina a partir de bauxita. El coste energético sería 15.000 kWh para una tonelada de aluminio. Este problema se compensa por su bajo coste de reciclado y su dilatada vida útil. Ante esto surgen demasiadas incógnitas sobre cómo es posible que unos artesanos chinos de hace 1600 años fueron capaces de extraer el aluminio, pues no se sabe cómo tuvieron la información del proceso técnico para la extracción y, sobre todo, de dónde obtuvieron la energía capaz de realizar una electrólisis. Esfera de Jacksonville o bola Betz. Según una noticia de prensa del 12 de abril de 1974, Antoine Betz y su esposa Gerry encontraron un objeto de forma esférica que pesaba unos 9 kilogramos y cuyas dimensiones eran menores que las de una bola de bowling. El extraño artefacto parecía estar hecho de un metal altamente pulido y fue encontrado en la mitad del patio delantero de la casa de los Betz. La bola Betz, como se le llegaría a conocer, era capaz de realizar proezas verdaderamente asombrosas, como rodar hacia un lugar determinado por su propia cuenta y regresar a la persona que la había hecho rodar, además de vibrar y zumbar como respuesta a los acordes de una guitarra. El investigador Bill Baker comprobó que el objeto parecía albergar 4 objetos distintos en su interior y que contaba con 3 polos magnéticos no lineales, una anomalía científica. Si se le golpeaba con un martillo, el objeto producía sonidos como una campana. Si se le colocaba sobre una mesa de vidrio, el objeto parecía ir en busca de la orilla de la mesa para luego alejarse de ella. La especulación sobre la verdadera naturaleza del objeto misterioso iba desde una sonda alienígena hasta un dispositivo antigravitatorio extraído de un ovni derribado. Las esferas metálicas de Klerksdorp. Son unas bolas de pirita que se han ido encontrando en Ottosdal, Sudáfrica, sobre estratos precámbricos de hace 2.800 millones de años. Se dice que su forma esférica y finos surcos solo pueden haber salido de seres inteligentes. Habiéndose encontrado un total de unas 200, las esferas metálicas fueron halladas por mineros.
El tamaño de estas esferas oscila entre los 3 y los 8 centímetros de diámetro, alojando algunas de ellas en su interior, un material esponjoso que se desvanece con enorme facilidad al seccionarlas y quedar en contacto con el aire. Su exterior está formado por una aleación de acero y níquel de gran dureza, llamando poderosamente la atención unas finas líneas o surcos que rodean las esferas dividiendo en dos partes iguales a las mismas, que hacen pensar que tienen un origen exterior a la Tierra, pues la datación es de aproximadamente 3 millones de años. El mapa del creador, o también conocido como la piedra de Dashka. Cuentan que en una ocasión se encontraron en los archivos del gobernador de Ufa, capital de la República Rusa de Bashkortostán, unas notas fechadas en el siglo XVIII. En ellas se hablaba de unas 200 piedras que se encontraron cerca de la aldea de Chandar. A finales del siglo pasado, Alexander Chuburov, profesor de la Bashkir State University, montó un grupo de trabajo y se propuso encontrarlas, pero no tuvo éxito en su momento. Sin embargo, la fortuna llamó a su puerta en 1999, pues durante uno de los viajes de Chuburov, el expresidente del Consejo Agrícola local, Vladimir Krainov, se acercó a él para informarle de que había encontrado en el patio de su casa una roca que quizá le podía interesar. Se desplazó a casa de Krainov y allí la pudo ver. Era una roca de 1.48 metros de alto por 1 metro de ancho y 16 centímetros de grosor, que pesaba en torno a 1 tonelada. Cuando la llevó a la universidad y la limpió, pudo ver que tenía unos grabados en la superficie. Para Chuburov, aquella roca representaba un mapa tridimensional que coincidía con la topografía de la zona. Los surcos verticales representan los ríos y los horizontales las montañas. Su antigüedad es de 120 millones de años. Esto indica para Chuburov que en ese tiempo había sobre la Tierra una civilización muy avanzada que plasmó el mapa de la zona en roca. El mapa no muestra ninguna carretera, por lo que el profesor sugería que estos antiguos ciudadanos viajaban por mar o por aire. Inscripción china en piedra de 270 millones de años. En junio de 2002, se descubrió en Guizhou, China, una piedra de palabras ocultas de 270 millones de años. La piedra cayó de un acantilado en algún momento del pasado. Algunos dicen que esto sucedió hace 500 años. La grieta que se formó reveló 6 caracteres chinos claramente discernibles, que deletrean: el Partido Comunista Chino perece. Todos los medios oficiales de China informaron de esta noticia, pero ocultaron la palabra perecer. Sin embargo, esta puede verse claramente en fotografías publicadas en el Diario del Pueblo en línea y en los medios estatales. En 2003, un equipo de investigadores de la prestigiosa Academia de Ciencias de China y la Universidad de Geociencias de China visitaron la piedra y se determinó que se había originado durante la era pérmica, por lo que oficialmente tiene unos 270 millones de años. Fósiles de Physalis. Hace 52 millones de años ya existían este grupo de plantas, aunque no como las que conocemos hoy en día. A pesar de la fragilidad del fruto y de la delicada estructura de estos sépalos, un grupo de investigadores de Estados Unidos y Argentina encontraron los fósiles más antiguos del género Physalis y uno de los primeros restos de solanáceas que aparecen en el registro fósil. El hallazgo se produjo en el yacimiento de la Laguna del Unco, en la provincia de Chubut, en la Patagonia Argentina. Hoy la zona tiene un clima frío y seco, pero en tiempos de estas frutas, la región era húmeda y de clima templado. Su edad la sitúa en el periodo en que América del Sur aún estaba pegada al supercontinente Gondwana. Este descubrimiento es realmente sorprendente, pues obligaría a reescribir la historia de las plantas. El hueso de Izango. Hace más de 20.000 años, unos hombres tallaron una serie de muescas en un peroné de un babuino en Izango, en el lago Eduardo, cerca del nacimiento del Nilo. Esas columnas de muescas representan cantidades que nos han intrigado desde hace más de 50 años tras su descubrimiento, pues no sabemos cuál es el objetivo del hueso de Izango. Tal vez era una primitiva regla de cálculo con la que nuestros ancestros medían las estaciones y el paso de los astros, pero si es así, ¿cuándo es que surgió la necesidad, no solo de contar sino también la de registrar los resultados de los cómputos?
Se supone que la necesidad y habilidad de contar desde ovejas, miembros de la tribu y el paso del tiempo, condujo a llevar un registro. Si tenemos un rebaño podemos echar una piedra en una vasija de barro por cada oveja y al final del día podríamos comprobar si tenemos todas las ovejas en el redil contando una oveja por cada piedra que sacáramos de la vasija. Y también podríamos presionar una piedra sobre barro cocido reciente y dejar una huella. Algunos dicen que así nació la escritura. Porque son dos niveles de abstracción los que manejamos, contar y registrar lo contado. Sabemos que hay animales que tienen la capacidad de contar, así que esta habilidad debe ser parte de nuestro cerebro primordial y no solo algo adquirido. Pero en la representación llevamos ventaja, y quizás sea una cualidad más humana que la simplemente animal. Huevo de piedra del lago Winnipesaukee. En 1872 trabajadores que cavaban un agujero para colocar el poste de una valla en la localidad de Meredith, New Hampshire, cerca de la orilla del lago Winnipesaukee, encontraron una curiosa y extraña piedra enterrada. El artefacto tiene forma ovoide y mide apenas unos 10 centímetros de alto por 6.4 de grosor y pesa aproximadamente medio kilo. Es de color oscuro y presenta varios símbolos tallados que parecen representar un rostro humano en su parte frontal y otros más abstractos. A lo largo de los años, los historiadores han intentado hallar alguna explicación a la existencia de esta piedra y a su posible propósito, sin llegar a ninguna conclusión clara hasta la fecha. Lo único que parece cierto sobre la piedra, o al menos un punto sobre el que hay consenso, es que fue hecha utilizando algún tipo de máquina. No obstante, el caso es que seguimos sin saber quién fabricó este curioso objeto, cuándo, ni por qué. La garra del Monte Owen. Hace casi 3 décadas, un equipo de arqueólogos estaba realizando una expedición dentro de un gran sistema de cuevas en el Monte Owen, en Nueva Zelanda, cuando tropezaron con un objeto aterrador e inusual. Con poca visibilidad en la cueva oscura, se preguntaron si sus ojos los estaban engañando, ya que no podían comprender lo que había ante ellos, una enorme garra parecida a la de un dinosaurio que aún conservaba intacta la carne y la piel escamosa. La garra estaba tan bien conservada que parecía provenir de algo que había muerto hacía muy poco tiempo. El equipo arqueológico recuperó ansiosamente la garra y la tomó para su análisis. Los resultados fueron asombrosos. Se descubrió que la misteriosa garra eran los restos momificados de 3.300 años de antigüedad de un moa de las tierras altas, un gran pájaro prehistórico que había desaparecido de la existencia siglos antes. Un análisis de ADN sugirió que el primer moa apareció hace alrededor de 18.5 millones de años y había al menos 10 especies. Huellas humanas en la isla de Creta. Las huellas humanas más antiguas conocidas pueden ser incluso más antiguas de lo que se creía, pues una nueva investigación sugiere que las controvertidas huellas fosilizadas, encontradas en la isla griega de Creta en 2002, tienen alrededor de 6 millones de años. Las huellas, que se cree que fueron dejadas por los homínidos, podrían alterar la comprensión de los científicos sobre cómo evolucionaron los humanos primitivos, trasladando el punto de partida del grupo de África al mar Mediterráneo. Los investigadores dicen que es posible que la criatura bípeda que hizo las marcas fuera un miembro del Graecopithecus fraiberg, un antepasado humano primitivo descubierto en 1944 y apodado el Greco. Las huellas son casi 2.5 millones de años más antiguas que las huellas atribuidas a Lucy, el Australopithecus afarensis, de la Etoli en Tanzania. Como siempre, si te gusta mi contenido y quieres apoyarme a crecer, dale like al video, suscríbete activando la campanita y compártelo con los que más quieres. Sígueme en mis redes sociales para un trato más cercano. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós.